En esta tercera parte veremos la instrucción cíclica repetir. Repetir es una instrucción similar a la instrucción mientras. Antes de entrar a la instrucción repetir, veremos la forma gráfica de los algoritmos para y mientras del enunciado anterior, que es el referente al listado de estudiantes, al levantamiento de la lista. En este caso veremos el primer ejemplo, que se llama levantar listado, el más corto de ellos, donde usamos una variable nombre para pedir el nombre del usuario, el estudiante en este caso de la lista que se está apuntando en ella, y lo estamos simulando para 3 estudiantes. Se les pide el nombre completo y este se guarda en la variable. Veíamos que cuando se escribía dentro del ciclo, el nombre se mostraba, pero cuando el nombre se pedía o se mandaba a escribir en pantalla, fuera del ciclo, lo que se guardaba era el último valor. Entonces, la idea básicamente es que comparemos las opciones entre para, mientras y repetir, porque eso nos va a permitir establecer la lógica de cuándo usar cada uno de ellos. Básicamente, el para conocemos que va de principio a fin, sabemos cuándo inicia y sabemos cuándo termina. En el caso del mientras, habíamos dicho que solamente conocemos una condición, que puede ser lo que va a suceder mientras se esté ejecutando esas líneas internas de la instrucción cíclica. Y en el caso de repetir, su variante la veremos a continuación. Entonces, veamos nuestro algoritmo con la instrucción para en forma gráfica. Podemos generar el diagrama de flujo y en este caso también alterna con la versión del diagrama NS. Aquí podemos intercambiar diseño, color, y aquí cambiamos con la forma del diagrama de flujo tradicional. Entonces, observemos que nuestras instrucciones repetitivas de preguntar el nombre, leerlo en la variable y luego mandarlos a mostrar se encuentran entre estas líneas horizontales que lo que hacen es repetir de forma cíclica desde 1 hasta 3, cuando i vale 1, 2, 3. Ya habíamos visto un ejemplo de la instrucción para, y lo que significa es que estas 3 líneas de código, que son las correspondientes a escribir, leer y luego mandar el nombre con el número del estudiante, están dentro del ciclo para. El ciclo para se representa mediante este óvalo que contiene la variable del ciclo, su valor inicial y su valor final. Eso es en forma de diagrama de flujo. La otra posibilidad es mostrarlo en forma de diagrama de Nash-Snell-Berman o NS. Si observan bien, el diagrama NS para las instrucciones repetitivas tiene su ventaja que rápidamente comprendemos que estas 3 instrucciones están dentro del ciclo para. El algoritmo tiene su nombre, se define la variable y empieza el ciclo
que abarca estas tres instrucciones internas. Fuera del ciclo, esta línea continúa en el borde después de que se delimita el final del para. Sigue la siguiente instrucción, que es escribir el nombre completo nuevamente, y por último, el último bloque, que es el fin del algoritmo. Entonces se comprende mejor que la instrucción para abarca estas tres instrucciones. Bien, ahora veamos cómo se representa el diagrama del flujo y el diagrama NS usando la instrucción mientras, que sería el que hacemos uso del levantar listado con respecto a mientras. La forma sencilla sin entrar al uso de arreglos. Entonces, observamos cómo el diagrama en forma de NS, en su representación NS, contiene la instrucción mientras, la cual abarca las condiciones de si el estudiante es el último y todas las instrucciones anteriores que están dentro del ciclo mientras, como es el escribir, el leer. Y entonces son instrucciones que se abordan dentro del ciclo mientras. Recordemos el ciclo para del ejercicio anterior. Ahí lo tenemos. Bien, hay tres instrucciones dentro del ciclo para. Y luego, en la instrucción en forma de diagrama NS, usando el mientras, igual observamos que tiene más etapas a seguir, lo cual significa que coincide también con las líneas de código que necesitamos utilizar. Como podemos observar en el diagrama, usando NS en su representación del ciclo mientras, pide el nombre, lo lee, pero ahora internamente para proseguir hay una desviación o un camino que es la representación de la instrucción si. Entonces, si el último estudiante es así, ¿verdad? Es equivalente al valor de no. Recordemos el código, también lo podemos mostrar momentáneamente. Entonces, internamente el sí entonces pregunta por si vale no. Entonces, nuestro diagrama NS también contiene esa última pregunta. Último estudiante es igual a no. Si mantenemos el cursor, observemos en la parte inferior de esta ventana, en su barra de estado, que nos completa la instrucción tal como si fuera el pseudocódigo. Último estudiante es igual a no. Entonces, como nuestro código contiene solamente cuando eso sea verdadero, en la parte del sí, si eso se cumple, que el estudiante no es el último, pedimos el nombre y lo leemos. En su representación gráfica, cuando último estudiante es N, es decir, no es el último estudiante, pedimos el nombre, leemos el nombre y lo mandamos a escribir de nuevo. Allí observamos que termina la línea, el borde final del ciclo mientras, tal y como coincide con la palabra reservada fin mientras, y hasta posteriormente la siguiente línea, número 14, es la que corresponde a escribir nombre completo y fin del algoritmo. En este caso, solo preguntamos el nombre del estudiante cuando éste no sea el último estudiante. Por eso se hace verdadero y entonces todas las instrucciones caen dentro de la parte positiva, es decir, estamos confirmando de que
no es el último estudiante. Podemos seguir llenando la lista. Si fuera el último estudiante, entonces observen que el bloque correspondiente al diagrama NS está vacío. Manda a mostrar el nombre completo, lo cual pues pudiera ser que no necesitamos porque hemos llegado al final de la lista. Pero lo importante acá es que cuando llegamos al final del último estudiante, esa condición de ser último pasa directo a las dos últimas líneas de código para ya llegar al final del algoritmo. Entonces, ¿qué significa eso? Que el bloque mientras, observemos bien que valida que mientras último estudiante sea igual a n. Esa es su condición para estar ejecutándose internamente. Como le vamos a pasar la asistencia al menos a un estudiante, entonces estamos diciendo que último estudiante es no. Bien, porque tiene que llenarse la lista con al menos una persona. Como debe haber al menos una persona, entonces primero preguntamos. Bien, primero preguntamos para saber si podemos proceder a solicitarle su nombre y leerlo en la variable. Entonces, el mientras pregunta una vez la instrucción que valida. Mientras eso suceda, entrará las siguientes líneas de código que serían las correspondientes de la 6 a la 12. Mientras tiene que preguntar la instrucción inicialmente la condición que valida. Último estudiante es no. Cuando eso resulte, pasa a ejecutarse. Puede ser una vez, dos veces, hasta que el estudiante esté apuntado, es decir, el usuario del algoritmo pulse que sí es el estudiante final. Bien, ok, entonces comparándolo con el otro ciclo, que es la ventana que tenemos en el algoritmo para, tenemos la misma representación. La diferencia es que el algoritmo compara siempre lo va a hacer la cantidad de veces del ciclo. Es decir, aquí se va a hacer desde 1 hasta 3. Se va a hacer cuando i valga 1, cuando valga 2 y cuando valga 3. Por tanto, estas instrucciones internas, en este caso, como llegamos hasta 3, se va a hacer 3 veces la pregunta, 3 veces se lee el nombre y 3 veces se muestra el nombre. Siempre se ejecutaría desde principio hasta fin. En cambio, el algoritmo mientras no sabemos cuántas veces se va a ejecutar estas instrucciones porque solo conocemos la valoración verdadera, en este caso de la condición mientras. Entonces, lo que sí podemos saber es que se tiene que hacer la pregunta al menos una vez. Y eso se va a preguntar en la corrida del programa, como ya lo miramos anteriormente. Entonces, son diferentes formas de representar un algoritmo, pero este valida inicialmente que haya un estudiante, por decirlo así, un último estudiante. Entonces, a diferencia del para, que las instrucciones internas del ciclo se harán las veces necesarias, desde 1 hasta el final del ciclo, en el mientras no sabemos cuándo o cuántas veces se harán. No sabemos la cantidad de vueltas o las repeticiones que harán las instrucciones internas. Entonces, ahora comparemos el algoritmo cuando estamos mostrándolo en la forma de diagrama de flujo. El diagrama de flujo para el código que lleva la instrucción para, y mostremos el diagrama con la instrucción mientras en forma de flujo.
Entonces visualmente es un poco más complejo de entender. El camino va por acá y se va a ampliar, por eso elegí mostrar primero la vista del diagrama NS para ambos casos. En las instrucciones repetitivas, los bloques internos se visualizan mejor que en la instrucción cuando se muestra en forma de diagrama de flujo. Por tanto, para iniciarlo es más práctico explicarlo en diagrama NS, y esa es una de las ventajas. Ahora que ya comprendemos básicamente la lógica, sí podemos ver que el diagrama de flujo, pues en este caso, tiene el ciclo, pero en forma de condición. Aquí es donde podemos ver los flujos que pregunta, ¿es el último estudiante? En la parte falsa, el camino se desvía y llega hasta el nombre completo. Cuando es verdadero, último estudiante equivale a no, entonces le va a preguntar y lo guarda último estudiante, y ahora sí, internamente, en ese caso, le preguntará el nombre, lo guarda y lo almacena para luego mostrarlo en pantalla. Entonces, ahora vamos a hacer el ejercicio del diagrama y del pseudocódigo que correspondería a la instrucción repetitiva, es decir, la que se llama repetir hasta, o en inglés se conoce como do while. Antes de ello, recalco entonces que primero se pregunta para después proceder a las instrucciones internas del ciclo. Cierro el diagrama y hacemos una copia llamada listado repetir. Si observan bien, es el mismo código, lo acabo de copiar, nada más que ahora en vez de llamarse listado mientras, se llama listado repetir. Es el único cambio que hay. Y básicamente, instrucción mientras con repetir se hace inversa. Es decir, primero se ejecuta al menos una vez lo interno y hasta después se pregunta si hay una condición que se detenga. Imaginémonos que vamos en un bus o en un taxi. Estaríamos dentro del vehículo hasta llegar a nuestro destino. O diríamos en forma contraria, estaríamos dentro del vehículo mientras no hemos llegado al destino. Observen bien la lógica de uno se presenta en forma positiva, estamos dentro del vehículo hasta llegar al destino en forma positiva, y lo decimos con el mientras, estaremos dentro del vehículo mientras no hayamos llegado a nuestro destino. Entonces, haciendo esa misma comparación, al hacer un código en forma de repetir, en vez de preguntar si el último estudiante no lo es, le vamos a decir que repitamos estas instrucciones si sabemos que todavía tenemos estudiantes. ¿Bien? Entonces, repetimos hasta que lleguemos al último. Repetimos hasta que sí llegamos al último estudiante. En cambio, esto lo hacemos mientras no hayamos llegado al último estudiante. Entonces, observemos bien la instrucción repetir. La voy a escribir acá, repetir, y se pone repetir. Necesitamos el final de la instrucción. Se repite hasta que se pregunte algo. Entonces, la instrucción repetir es como una L. En cambio, si nosotros mostramos la forma gráfica del mientras en el diagrama, lo voy a generar, es una L invertida. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que la L invertida cubre internamente las instrucciones. Como decíamos bien,
se va a preguntar primero la condición y hasta después entran. Entonces, gráficamente, el repetir hasta, volvamos a poner, nos vamos a la lista, vamos a levantar la lista hasta que lleguemos al último estudiante. ¿Es el último estudiante? Sí. Se estará repitiendo hasta que nos aseguremos de llegar al último estudiante. Y entonces hacemos lo mismo. Escribimos, le preguntamos, ¿eres el último estudiante? Sí o no, leer esa condición. Si eres el último, entonces preguntamos el nombre, escribimos y ponemos el fin del sí. Entonces, voy a cortar esto con control X, el mientras y el fin mientras lo quitamos y dejamos solo nuestra instrucción repetir. En esta parte es donde vamos a pasar el código. Bien, entonces nuestra lógica nos dice que esto internamente se repite hasta que lleguemos al último estudiante, hasta que sí sepamos que es el último estudiante. Bien, entonces, bueno, como ya sabemos que tenemos estudiante, le vamos a preguntar, ¿eres el último estudiante? Sabemos su respuesta. Si último estudiante es no, ¿verdad? No es el último, le preguntamos el nombre y lo leemos. Mostramos su nombre. Bien, veamos qué es lo que pasa con su ejecución. Vamos a quitar los espacios para que nos quede en las mismas líneas. Bien, entonces observemos que básicamente un mientras y un repetir, observamos que tiene la misma cantidad de código, la misma cantidad de líneas. En el levantar listado repetir y en el levantar listado mientras tenemos 15 líneas de código. Observemos la diferencia. Aquí estamos con el mientras, fin mientras. La condición se preguntó en forma negativa, pero acá repetir, la condición entra hasta que hayamos llegado al último, hasta que sí confirmemos que es el último estudiante. Guardemos y veamos qué pasa. Esto es como decir, bien, me voy a quedar dentro de mi casa mientras esté lloviendo. Voy a estar dentro de mi casa hasta que deje de llover. Bien, entonces la lógica se invierte, pero el razonamiento al final es el mismo. ¿Sí? Nada más que uno se pregunta en sentido positivo y el otro se pregunta en sentido negativo. Entonces, esas son las diferencias entre el mientras y el repetir. Ahora veamos la ejecución. ¿Eres el último estudiante? Ok. Bien, digámosle que sí. No pasó nada. ¿Por qué? Porque no tenemos forma de preguntarle. ¿Eres el último estudiante? Sí. Ok. Necesitamos hacerle unos pequeños ajustes, porque si el último estudiante es, de todos modos le tendríamos que preguntar el nombre, claro está, porque tenemos uno, el último, uno y único. Bien, después le hacemos el ajuste. Ahora veamos la ejecución nuevamente. Bien, ¿eres el último estudiante? Le decimos que no. Bueno, vamos a hacer nuestra lista de estudiantes y listo. ¿Cuál es su nombre? ¿Eres el último estudiante? No. Lo vamos a poner con ese. ¿Eres el último estudiante? Vamos a ponerle que no. Y entonces le preguntamos el nombre. ¿Ok? ¿Eres el último estudiante? Ahora sí. Listo. Con la misma lógica, porque solo estamos guardando el último estudiante, nos mostró
el nombre, el último que digitamos. Pero funciona igual que los algoritmos anteriores, bien sea con el mientras o con el repetir, inclusive con el para. Bien, pusimos 3 estudiantes y tenemos su ejecución. Ahora bien, podemos hacer que modifiquemos el ejercicio igual que los anteriores para guardarlos en un arreglo. Entonces, teníamos la versión del mientras sencillo y el mientras con arreglo. Pero antes de eso, vamos a generar el diagrama para comparar el mientras con el repetir. Esta es la versión con arreglo. Estamos trabajando en la versión del mientras sin arreglo. Entonces, nuestras 15 líneas quedan idénticas, excepto entre el repetir y el hasta, y nuestra condición cambiada. Bien, entonces, generemos el mientras en forma de diagrama NS. Ahí lo tenemos y podemos encoger la ventana para que nos alcancen los dos diagramas. Podemos poner por aquí. Y ahora tenemos la versión de repetir. Ahí tenemos el diagrama en su versión de repetir. Es más fácil agarrarlo de esta esquina o de este borde, ¿okay? Y encoger la ventana. ¿Sí? Ahí está. Él automáticamente centra el gráfico y lo podemos desplazar. En el caso del algoritmo con su versión repetir. Ahora vamos a la ventana del mientras. ¿Bien? Vamos a moverlo un poco para acá y levantamos en primer plano la otra. Entonces, observemos que la diferencia, el mientras, como les mencionaba, es una L invertida. En cambio, el repetir es como que si tuviéramos una parte de un recipiente donde todas las instrucciones entran y se ejecutarán una vez, al menos. ¿Por qué? Porque la validación donde dice hasta que, esa pregunta, detente hasta que lleguemos al último estudiante, se hace, pero ya le preguntamos a alguien al menos una vez. ¿Eres el último? ¿Ok? Pero ya le preguntamos nombre y lo escribimos. A diferencia del mientras, que primero estamos validando. Entonces, como la pregunta está de primero, si en el caso que sea lo contrario a lo que estamos preguntando, estas instrucciones no pasan. Bien, mientras esté lloviendo, nos quedamos en casa. Y entonces sucede que le preguntamos, ¿está lloviendo? No. Bien, pasaríamos a las instrucciones fuera del mientras. En cambio, aquí en el repetir, bueno, no importa que esté lloviendo, pero estamos dentro de casa y hasta después le preguntamos, ¿ya dejó de llover? Y entonces el sentido de la pregunta cambia. Quedarse en casa hasta que deje de llover. Entonces, las instrucciones en un repetir se validarán después de ejecutar el algoritmo al menos una vez. Bien, nos quedamos dentro del vehículo hasta que lleguemos al final. Entonces, estaremos vigilando siempre. ¿Ya llegamos al destino? No, sigamos dentro del vehículo. Mientras no hayamos llegado a nuestro destino final, mientras no hayamos llegado, continuemos dentro del vehículo. Se invierte la lógica de la pregunta y se invierte el sentido, su valor de verdad. Entre falso y verdadero se intercambia. Pero el algoritmo tiene las mismas líneas de código
las mismas variables, la pregunta se cambia y de esa manera podemos establecer una variante entre un algoritmo mientras y un algoritmo repetir. Finalmente haremos la variante de los algoritmos del último, que es el repetir, pero esta vez como un arreglo. Ya esta forma es más sencilla porque tenemos el conocimiento del mientras normal y tenemos el mientras cuando es como arreglo. Entonces, igual que ya tenemos el repetir, nos vamos a basar en el mientras del arreglo y simplemente cambiamos a como hicimos anteriormente. Tenemos que poner la palabra reservada repetir hasta que al final, pero con la pregunta cambiada. ¿Bien? Entonces, usando esa misma lógica, no alteramos la escritura, simplemente lo del ciclo. Y entonces vamos a guardar este, que es el de mientras con arreglo, lo vamos a guardar con el repetir con arreglo, y recordemos también cambiarle el nombre para que el nombre coincida, y le llamamos repetir. Repetir arreglo. Bien, ok, entonces ya sabemos repetir hasta. Bien, pongámoslo aparte primero. Repetir, ya sabemos que termina hasta que. Sabemos que esto lo vamos a poner al final. Vamos a copiarlo para solo después borrar todo el bloque hasta que último estudiante sí sea cierto que es el último estudiante, y lo demás lo podemos copiar idéntico. Copiemos y tenemos nuestro bloque aquí. Por tanto, el mientras y el repetir serán muy similares, a diferencia de el para. El para conocemos que tiene inicio y fin. El mientras y el repetir solo sabemos condición que lo detiene o condición que permite su paso. Entonces, bien, borremos el mientras porque ya no lo necesitamos desde esta línea hasta donde diga fin mientras, y quitamos esta para que nos quede en las mismas 21 líneas. Volvamos a abrir el arreglo, el levantar listado con mientras, y veremos que la condición es lo que cambia. ¿Sí? Si le damos control más, recordemos, ahí tenemos, podemos cerrar este porque ahorita no lo vamos a usar. Entonces, con repetir y con mientras. Este también es con arreglos. Entonces, muy parecido, observen que cambia repetir hasta. Mientras, fin mientras. Repetir hasta. Y bien, sabemos que entonces último estudiante N se evalúa en sentido de que no sea el último estudiante, y en el repetir hasta se valida hasta que sí sea el último estudiante. Vamos a ordenar esta pestaña para poner el último aquí. Entonces, ahora simplemente corramos el ejercicio porque la representación gráfica será igual. Lo único que tenemos variable en forma de usando arreglos, ¿sí? Pero sí tienen la misma representación. Recordemos que el repetir hasta, primero entran todas las instrucciones a ejecutarse al menos una vez hasta que la pregunta sea respondida. Bien, entonces, si nosotros verificamos, haremos el mismo procedimiento que en el caso del mientras, poniendo los datos de los estudiantes. Bien, ¿es el último estudiante? No.
Pongámosle nombres. ¿Eres el último estudiante? No. Ponemos el nombre y vamos a poner otro dato. ¿Eres el último? No. ¿Eres el último? Pongamos que no. Y ok, recordemos que solo lo íbamos a poner para 3 estudiantes. Entonces volvamos a ejecutar y cerramos nuestra ventanita de depuración. Recordemos no excedernos en el límite del algoritmo ya definido para 3. Bien, bueno, pongamos los nombres en nuestra siguiente ejecución. ¿Eres el último? No. Ok. Bien. Entonces no. Bien. Bien. ¿Eres el último? No. Solo podemos poner 3. Ahora sí, ¿eres el último? Sí. Perfecto. Entonces los estudiantes en la lista son los 3 inscritos. Bien. Así que muchas gracias y seguiremos en los próximos videos.